Ok, muy bien, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Estamos revisando el manejo y análisis de bases de datos con Microsoft Access. Este es nuestro video número 4. Para quienes han seguido los anteriores, vamos entonces ahora a proceder a realizar algunas consultas con algún cruce de información, es decir, con variables que vamos a seleccionar de diferentes tablas para ver, ¿no?, cuál es la relación que hay entre estas respuestas que dieron, en este caso, las encuestadas, porque estamos trabajando la encuesta de la ENDIRE, que es la encuesta sobre la dinámica de relaciones de pareja en México, y ahí es en donde vienen mayoritariamente con el enfoque de género, ¿no? Porque fueron puras mujeres las que fueron encuestadas. Para quienes no han hecho el seguimiento de videos, pues les sirve esto como dato contextual y pues ustedes podrán aprender a usar la herramienta para cualquier otra base de datos. Nosotros solamente hemos decidido trabajar con la base de la ENDIRE a manera de ejemplo, ¿no? Entonces, para mis estudiantes del grupo de periodismo, pues ya saben cómo vamos conectados, y para el resto de los visitantes al video, pues esperamos les sea de funcionalidad. Regálenos un like, por supuesto, para que esto vaya teniendo mayor utilidad para todos y todas. Y bueno, pues recordarles que lo que estamos haciendo es tratar de generar consultas a las diferentes bases de datos públicas para hacer periodismo de datos, ¿no? Eso es lo que estamos buscando en este curso en particular. Entonces, vamos a regresar a mi base de datos y vamos entonces a trabajar consultas con cruces de datos. Es decir, en el video anterior estuvimos haciendo consultas que podíamos crear desde el diseño de consultas y que se quedaban guardadas aquí en mi archivo, y que yo podía de alguna manera ir moviendo o modificando algunos de los criterios para ir sabiendo algunos resultados, pero lo hicimos de manera sencilla, es decir, con una sola tabla. Ahora lo que vamos a hacer es venirnos otra vez aquí a la parte superior izquierda, a la opción de crear y diseño de consulta. Y ahora otra vez nos va a preguntar a qué tablas queremos consultar. Entonces aquí vamos a elegir más tablas, no solamente una, ¿no? Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, estábamos trabajando en la consulta anterior con la 6 y le voy a poner que también quiero trabajar con la 7 y le voy a poner, quiero trabajar con la 10. Ok, voy a trabajar con tres tablas distintas. Y entonces, el primer dato que necesito tener en cuenta es que al momento de generar las consultas, yo me cerciore de que la cantidad de muestra que me va a salir en la totalidad de la consulta coincida con la que yo estaba buscando. Ustedes se acuerdan que lo estamos haciendo por estado y municipio. Y entonces, para el municipio de Mexicali, ¿sí? Para quienes se van incorporando los videos, les vuelvo a explicar, ¿no? Somos un grupo universitario localizado en Mexicali, Baja California, en México, y pues nosotros, a manera de ejemplo, para nuestra actividad de aprendizaje, estamos utilizando la muestra que se utilizó en este municipio en particular, que eran 1086 encuestadas. ¿Recuerdan? Entonces, tenemos que tener cuidado de que a partir de este momento, cada consulta que hagamos tenga ese criterio coincidente. ¿Por qué? Porque para mis alumnos y mis alumnas recordarán que cuando hicimos la práctica en clase de manera presencial, tuvimos ese pequeño problema, ¿no? Lo que sucede aquí es que si no hacemos el procedimiento como es, la tabla nos va a multiplicar los resultados. Entonces, quizás si yo bajo una variable de la tabla 6, una variable de la tabla 7 y una variable de la tabla 10, y les pongo un criterio distinto a cada una, al momento de yo ejecutar la consulta, es probable que la base de datos me multiplique y en lugar de aventarme 1086 resultados, me aviente 6000, ¿no? O me aviente 8000, o me aviente. Y entonces, eso es un error, porque si la base de datos real tiene 1086 registros para Mexicali, entonces no puede ser que ese número sea mayor, ¿no?, a 1086. Entonces tenemos que tener cuidado. En clase nos sucedió y por más que tratamos de buscar la solución, no lo logramos. Yo me comprometí con ustedes a investigar el error para poderlo solucionar y parece ser que lo encontré.
pero si alguno o alguna de las que está viendo el video ajeno a nuestra clase tiene conocimiento sobre el manejo de Access, también en los comentarios les agradeceremos que nos pongan algún otro procedimiento también para aprender juntos, ¿no? Recuerden que de alguna manera yo aquí comparto algo de utilidad para ustedes y para su ejercicio académico profesional, pero también podemos aprender. Entonces, parece ser que lo resolvimos. Entonces, yo tengo aquí en pantalla 3 tablas. Para yo poder consultar variables distintas de estas tablas y poder hacer el cruce informativo en la interpretación, para que no se me multipliquen los registros, lo que yo tengo que hacer es conectar estas tablas. La vez anterior, nosotros en la clase presencial hicimos la conexión, unimos una tabla con la otra, pero lo hicimos y yo ahí descubrí el error que yo tuve. Lo hicimos uniendo las variables que queríamos consultar. Entonces, no. Aquí lo que vamos a hacer es que acuérdense que todas las tablas comparten variables sociodemográficas, es decir, todas las tablas comparten el ID de la vivienda de la encuestada, el ID de número de persona, o sea, o de número de encuestada que es, la vivienda en donde fue encuestada, ¿no? La unidad de muestra que se le asignó como parte de sujeta estudiada en el instrumento, el hogar, es decir, hay una serie de variables que coinciden entre tablas. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a unir, ¿no? Una de esas variables, ¿sí? O sea, en las 3 tablas, para que entonces el Access entienda que yo quiero saber, o sea, el resultado de cada variable en cada tabla, pero, o sea, de esta misma vivienda. Miren, por ejemplo, aquí voy a unir el ID de la vivienda con el ID de la vivienda de la otra tabla y con el ID de la vivienda de la otra tabla, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que Access ya sabe que me va a aventar 3 resultados distintos, pero lo va a hacer nada más de las 1086 viviendas que están registradas, ¿ok? Vamos a ver si nos sale, porque acuérdense que yo les dije muy seguro, o sea, en la clase presencial y no me salió. Entonces vamos a ver, ya lo hice, ya lo calé, ya lo hice varias veces sin grabar la clase y me salió. Entonces vamos a ver. Entonces, de la primera tabla, ¿no? Vamos a jalar, acuérdense, lo primero que me importa jalar es, o sea, el nombre de la entidad, ¿no? Lo ponemos en campo y el nombre del municipio. ¿Por qué? Porque acuérdense que hemos estado trabajando, o sea, con el criterio de Baja California y con el criterio de Mexicali. Acuérdense de escribir correctamente los nombres, porque si se les va una letra, Baja California, Mexicali, ¿no? O sea, y es un error de dedo, la base de datos no lo va a leer, ¿no? Entonces es probable que ustedes digan, ah, ninguna mujer contestó esa pregunta y resulta que sí, lo que pasa es que está mal su filtro de municipio o de entidad. Entonces, ya vamos a ver, vamos a calar. Antes de hacer la otra consulta, vamos a ponerle acá en ejecutar, a ver si con este criterio de Mexicali coincide la base de datos con las 1086 mujeres. Es decir, vamos a comprobar que la conexión de tablas que acabo de hacer funciona y no me las multiplica, pues, ¿no? Ahí va, vamos, ejecutar. Ahí está, ¿ya vieron? Aquí en la parte de abajo me aparecen las 1086. Coincide, o sea, con el número de mujeres encuestadas por la Endire, ¿no? En Mexicali. Esto es lo que no nos salió en el salón de clase, es lo que no logramos, ¿no? Fue con lo que nos rendimos. Entonces, parece ser que ya hay conexión. Entonces, cada consulta que hagamos aquí en el cruce, lo que vamos a hacer es cerciorarnos, o sea, de que esto sigue dando 1086 o menor, pues porque si nos da un porcentaje, entonces tiene que ser menor a 1086, evidentemente, ¿no? Entonces vamos a regresar y ahora sí, ¿qué quiero saber de la tabla 6? Vámonos al instrumento, ¿sí? Vámonos entonces aquí al documento, nos vamos a la 16, ya ven, me sigo equivocando con 6 y 16. No me enseñaron a leer números romanos en la primaria, perdónenme por favor, ¿no? Entonces, la tabla 6 dijimos los recursos sociales. ¿Qué recursos sociales puedo comparar con la división del trabajo de la tabla 17? Sí, o sea, quiero saber, o sea, la relación entre la variable de recurso social y la variable de trabajo. Pero además elegí la tabla 20. Entonces, la tabla 20 habla de comentarios adicionales. Ahorita les voy a decir cuál vamos a usar, que es el que usamos en clase, ¿no? Entonces, de la tabla 6
quiero un recurso social de la tabla 16. ¿Ok? Perdón. 6, 16, discúlpenme. Ya, vamos. Vamos, tabla 6. Vámonos a la base de datos de la 6. Aquí está, la 16. Ya no lo voy a lograr. Entonces, cuando diga 6, ustedes den por hecho que es 16. Ya no lo voy a lograr. Mi cerebro ya registró el 6. ¿Ok? Entonces, de esta tabla que es la 6 o la 16, ¿sí? ¿Qué quiero saber? Bueno, vamos a ver qué preguntas tiene, ¿no? Vámonos a la tabla 6. Aquí. Vamos a ver las preguntas. Aquí están las sociodemográficas, pero queremos las preguntas con clave. Aquí están. ¿Se acuerdan? Aquí está. Ya la habíamos revisado. Cuando usted necesita dinero, ¿a quién le pide? ¿Se acuerdan que dijimos que las mujeres de Mexicali eran orgullosas y que el 30% de mujeres, 30.2, no piden prestado? Ah, bueno, vamos a ver entonces ese cruce con algún otro dato de su vida productiva. A lo mejor no piden porque tienen trabajo. ¿Me explico? Vamos a ver, o son económicamente activas. Vamos a ver. Vamos a agarrar entonces la variable que es la de esta, no piden dinero. Entonces es la P16-1-5. Vámonos acá. P16-1-5. Aquí está. Le hago clic sin soltarlo, lo arrastro y lo pongo en un campo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero saber de aquí? O sea, las mujeres que dijeron sí, ¿no? O sea, que no piden dinero, pues, ¿no? ¿Dónde está? Ah, qué tonto, pero estoy haciendo mala interpretación, porque entonces si dijeron que sí, quiere decir que, no, ajá, dijeron que sí porque no piden dinero, ¿verdad? Exacto, ya. Rewind, estamos bien. Entonces, vamos a poner las mujeres que no piden, las que dijeron que sí, no piden dinero, ¿sí? Contestaron afirmativamente, entonces vamos a buscar los unos. Entonces, en el criterio le vamos a poner comillas, 1 y vamos a cerrar, ¿ok? Esta es de la tabla 16. Ahora, ¿qué quiero saber de la 17 que hace preguntas referentes a la vida productiva o laboral de las mujeres? Vámonos al instrumento, ¿ok? Y le ponemos aquí en el control F 17. Y entonces, vamos, división del trabajo. ¿Qué preguntas le hicieron a las mujeres en la división del trabajo? Vamos a ver, dice, en su hogar, ¿quién o quiénes se encargan principalmente de, y es donde vimos cuidar a las niñas y niños, ¿se acuerdan? Pero ahora no vamos a ver esa pregunta. Vamos a buscar otra, ¿no? Cuidar o apoyar niñas y niños. Bla, bla, bla. ¿Todas se van a tratar de eso? A ver. A ver, déjenme buscar una, ¿eh? Sí, todas se van a tratar de cuidar niñas y niños. Bueno, entonces vamos a usar la misma que habíamos usado. Trabajador doméstico. Miren, aquí está este. Aquí está, esta me gustó. Dice, en su hogar, ¿quién se encarga prioritariamente de cuidar o apoyar a las niñas o niños que viven ahí? ¿No? Y entonces me dice, número 1, entrevistada. Número 2, novio o pareja. Pero lo que no entiendo es qué diferencia hay con estas si dicen lo mismo, ¿verdad? Hija, sí. Ok, porque son miembros de la familia y estos son externos. Ok, ya entendí. Muy bien. Entonces, no es la misma. A ver, vamos a ver. A ver, estoy hablando solo, pero no se me revuelvan. O sea, lo que quiero saber es la diferencia entre una pregunta y otra. Ya vieron, miren, por ejemplo, esta casilla que dice B1, B2 y esta casilla que dice C1 y C2, pero es la misma pregunta, pero las opciones cambian. Entonces, queremos saber por qué cambia. Es esta variable, es la P17 y dice cuidar a niños y niños que viven aquí. Y dice entrevistado, esposo, ambos, hijas, hijos, hijas, no sé qué. Y luego me dice B1, B2. Cuidar o apoyar a las niñas y niños que viven aquí. Es la misma pregunta, ¿verdad? Bueno, me deja dudas. Me deja dudas, pero como no los quiero revolver y no me quiero revolver tampoco, vamos a trabajar con la que ya habíamos trabajado, ¿no? Que es en la que dijimos, o sea, ¿quién cuidaba mayoritariamente a los infantes, ¿no? Las mujeres, los esposos, ¿no? O los hijos. Y aquí está. Era la P17, guión bajo 1, guión bajo 1, guión bajo 1. Nos vamos a la base de datos y de la 17 buscamos la
P17, guión bajo 1, guión bajo 1, guión bajo 1, y le vamos a poner, ¿sí? Las que se encargan ellas mismas, ¿no? Que era la 1 o la 01. Vamos a ver en el instrumento. La 01, miren. Si le ponemos la 1, no nos va a dar resultados, ¿eh? Miren, ejecutar, no nos va a dar. ¿Ya vieron? La base de datos va a aparecer en blanco. Entonces tenemos que ponerle la 01, ¿sí? Y entonces ya nos va a arrojar datos. Pero todavía no los vamos a leer porque nos falta una variable, ¿ok? Una variable de la tabla 20. Entonces, vamos a ver de qué trata la tabla 20. Nos vamos al control F, le ponemos 20 y nos dice comentarios adicionales. Esta tabla ya la trabajamos en la clase presencial. Ahorita se van a acordar de ella. Para quienes son nuevos o nuevas en el video, esta tabla recoge los comentarios adicionales y nosotros hemos estado trabajando con una que tiene que ver con cómo se sintieron las mujeres al responder este tipo de preguntas, ¿sí? Miren, vamos a ver, aquí está. La P20-1 dice, hemos terminado la entrevista. Dice, ¿hay algo más que le haya sucedido o que quisiera comentarnos? ¿No? Entonces aquí hay una respuesta cualitativa porque ellas pueden describir abiertamente. Pero la variable que nosotros hemos trabajado es esta, la P20-2. Dice, le he preguntado sobre asuntos muy delicados. ¿Cómo se sintió al hablar de ellos? Respuesta 1, bien. Respuesta 2, mal. Respuesta 3, me vale, indiferente. Y respuesta 4, otra respuesta ajena a estas tres. Entonces, nosotros en clase revisamos esta y dijimos, ¿se acuerdan que la mayoría de las mujeres se sentía cómoda, o sea, señalando este tipo de injusticias, ¿no? De que los hombres no cuidaran a los hijos, o sea, de que ellas tuvieran que hacerse cargo ellas solas y de todo el sinfín de datos que están alrededor de esta base de datos con las 110,117 mujeres encuestadas a nivel nacional. Entonces, vamos a jalar la P20-2. De la tabla 20 vamos a jalar la P20-2 y de aquí el criterio que quiero saber es, abro comillas y le pongo cómo se sintieron, ¿sí? Entonces yo quiero saber quiénes se sintieron mal y le voy a poner 2, ¿no? 2. Aquí no hay 0,2, miren, porque aquí en la base de datos no me dice 0,2, me dice solamente 2. Entonces, ojo, no se revuelvan. Fíjense bien lo que acabamos de hacer. Acabamos de unir la tabla, o sea, con una variable que es la variable del ID VIP, ¿no? O sea, del número de vivienda. Y le hicimos preguntas a la base de datos en diferentes tablas. A la tabla 16 le preguntamos entonces, ¿sí? ¿Quién se hacía cargo? ¿Quién se hacía cargo? No, eran los recursos sociales. Entonces, ¿cuál era? Déjenme ver, se me olvida, pues. Por eso es importante que vayamos tomando nota, porque las computadoras no hacen todo por nosotros. Entonces, tenemos que saber lo que estamos leyendo. A ver, la 16 me decía que era recursos sociales, eso sí me acuerdo. Pero lo que no me acuerdo es la variable. Ok, la variable dice... Ah, aquí está. Estamos usando la variable. Dice, sí, la de pedir dinero. Estamos entonces aquí en la base de datos, o sea, a la tabla 16 le estamos preguntando específicamente el criterio de cuáles son las mujeres orgullosas que prefieren no pedir dinero cuando necesitan, ¿no? No pedir dinero cuando necesitan, ¿no? Entonces, le estamos preguntando a la tabla 17, ¿sí? O sea, ¿cuántas de esas mujeres que no les gusta pedir dinero, que son orgullosas, además son las que se encargan ellas solitas, o sea, de cuidar a los infantes en su hogar, ¿no? Y a la tabla 20 le estamos preguntando si se sintió incómoda o mal con las preguntas que le hicimos con base en este tipo de desigualdades de género, ¿no? Que es la ENDIRE, que es las dinámicas de relaciones. Entonces, que se sintieron mal. Entonces, esta consulta no me va a decir cuántas mujeres no piden dinero, no me va a decir cuántas son las que se encargan de cuidar a los infantes en el hogar y no me va a decir cuántas se sintieron mal, sino que me va a decir el número
o sea, de encuestadas que coincide en estas tres respuestas. Estoy haciendo un cruce, ¿sí? Entonces yo voy a ejecutar y la base de datos me dice que solamente 4 mujeres de las 1086, o sea, que habitan en Mexicali, o sea, que, perdón, de las 1086, fíjense, acabo de cometer el error que les dije que no cometieran. De las 1086 que fueron encuestadas en Mexicali, nada más 4, o sea, tienen este cruce informativo, es decir, son orgullosas para pedir dinero, cuidan a sus propios infantes y se sienten mal con este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo un análisis más elaborado. Si yo le vuelvo, me regreso a la consulta y le quito, por ejemplo, este, el de los hijos, el de quién cuida a los infantes, perdón. Entonces yo le voy a dar a ejecutar y entonces la base de datos me va a aventar 12, no 4. Son 12 mujeres, o sea, las que son orgullosas para pedir dinero, ¿no? Ay, la batería, bien. Son orgullosas para pedir dinero, ¿no? Pero además, ¿sí? Se sienten mal con este tipo de preguntas. Pero si se fijan, ya sacamos la variable, o sea, de quién cuida a los hijos. No la incluimos, pues. ¿Por qué? Porque no se la quisimos preguntar a la base, es decir, no le pusimos un criterio, ¿no? Entonces yo ya puedo hacer aquí una nota, ¿no? O sea, el porcentaje de mujeres es muy bajo en relación, o sea, con las mujeres que optan por no pedir dinero y de hacerse cargo de sus propios infantes cuando necesitan ayuda. ¿Me explico? Entonces, por ahí podemos hacer varias inferencias para diferentes notas informativas, ¿no? O sea, la cantidad de mujeres que prefieren no pedir ayuda, ya sea económica o en cuanto a división de trabajos al interior del hogar, o podemos hacer otro tipo de cuestionamientos de por qué no sucede, ¿no? Entonces, esto es básicamente, o sea, cómo va esto de consultar. Déjenme, quisiera hacer otro ejemplo, pero me voy a quedar sin batería. Déjenme ir por el cargador, espérenme. A ver, vamos a cerrar con un ejemplo, con un último ejemplo, porque si me voy con ese, me parece que va a quedar ahí como alguna duda, ¿no? Entonces, vamos a hacer una nueva consulta cruzando información, ¿sí? Entonces, vengo para acá. A esta hay que ponerle nombre, ¿no? O sea, esta que acabamos de hacer se sigue llamando consulta 1, ¿ya vieron? Entonces, vamos a ponerle nombre. Y yo en este caso le voy a poner clic derecho, guardar. ¿Y qué fue lo que consulté? Le consulté mujeres que prefieren no pedir ayuda, ¿ok? Ya sea económica o en la división de labores dentro del hogar, que en este caso específicamente fue la del cuidado de los hijos, ¿ok? Ojo, son interpretaciones que yo estoy haciendo leyendo los datos duros, ¿no? Es decir, leyendo los microdatos. Los microdatos existen ahí, pero no necesariamente me dicen todo lo que yo puedo analizar de ellos, ¿no? Entonces voy a generar una nueva consulta y una última, ¿ok? Como ya la guardé esta, la vamos a cerrar. Cerrar. Y esta también, cerrar. ¿La quiere guardar? Sí, ¿ok? Y ahora, vamos, crear consulta, parte superior izquierda, crear diseño de consulta. ¿Qué tablas quiere trabajar? Vamos a trabajar las mismas para no perdernos. 6, 16, 17 y 20, ¿no? Vamos a unir las tablas para que no me multiplique. Vamos a usar el mismo, el ID. Solamente estamos usando el ID porque es el primero, ¿no? Y el asterisco no nos deja, ¿no? Pudimos haber unido otro, pero el chiste es que sea una variable que existe en las tres tablas, ¿sí? También es importante cuando ustedes construyan sus propias tablas que
todas las tablas coincidan, o sea, con algunas variables para que puedan hacer este tipo de unión de tablas, ¿no? Hay bases de datos muy complicadas en donde ustedes van a cruzar datos de 1000 tablas, o sea, ¿no? De 200, de 300, de 500, entonces ahí tienen que tener trucha eso. Bien, ok, lo primero que necesito saber es lo de siempre, ¿no? El nombre de la entidad, porque estoy trabajando con las mujeres de Mexicali. Si usted es de Aguascalientes, trabajará con algo de Aguascalientes. Si usted es de Jalisco, trabajará con algo de Jalisco. O bien, pues trabajará con lo que ustedes quieran, ¿no? Con el territorio que quieran averiguar. Si quieren trabajar a nivel nacional, pues no le pongan criterio, trabajen con la base de datos generalizada. Nosotros estamos trabajando con Mexicali. Antes de hacer la búsqueda, ejecuto para cerciorarme que la base de datos no me está multiplicando los datos y en efecto, ahí están, 1086, parte inferior izquierda, 1086. Ese es el número que he estado trabajando en totalidad de Mexicali. Entonces, ahora, ¿qué le voy a consultar a la base? Bien, ahora le voy a ir a consultar otra cosa. Vamos a ver qué otra cosa puedo sacar de la 16. Dice, ¿a quién le pide dinero? Pues ya no quiero saber eso, ¿no? Ya no quiero saber. Vamos a ver otra pregunta. A ver. Dice, esta sí la vimos, ¿verdad? ¿Acostumbra usted a salir con sus amigas? Ah, ok, vamos a poner esa. Esa es la variable P16-2-1, ¿no? Asistir a reuniones. Ah, ok, quiero saber dos cosas. De esta variable quiero saber dos cosas. Entonces, le voy a poner variable P16-2-1. P16-2-1. ¿Ok? 16-2, esta. Pero quiero saber dos cosas. Quiero saber, ¿no? Si sale con las amigas, aquí está. Salir a divertirse con las amigas, que es la P16-2-1, pero también quiero saber las que se reúnen con familiares, que es la P16-2-3. Entonces voy a hacer la P16-2-3. Entonces quiero saber quiénes dijeron que sí salen con amigas, que es la 1, y quiero saber quiénes sí se reúnen con familiares. Entonces el criterio en ambos es sí, que es el 1. Entonces ahí, por ejemplo, yo puedo hacer una nota en donde yo haga un cruce informativo y yo diga, o sea, cuántas mujeres, ¿sí? O sea, acostumbran a salir, o sea, a tener actividad de esparcimiento. Entonces yo ya puedo decir, tanto porcentaje sale con amigas y tanto porcentaje con familiares. De las respuestas que me da, ¿no? O sea, esta de amigas y de familias es la que más se asemeja a la parte de, o sea, festejos, ¿no? Celebraciones, o sea, como fiestas y ese tipo de cosas, ¿no? Las otras son como un poco más actividades recreativas, ¿no? Por ejemplo, los cultos o, por ejemplo, ahí está las reuniones con los miembros de la colonia, ¿no? Que no necesariamente son fiestas o celebridades, entonces, o celebraciones, pero entonces fíjense bien lo que estoy haciendo, estoy agrupando dos variables que tienen que ver con salir de fiesta, ¿sí? O con tener una actividad, o sea, de reunión de diversión, ¿no? Entonces, yo quiero saber, ¿sí? Entonces, aquí, ¿no? O sea, es decir, jalé variables de una sola tabla. Entonces, yo ya sé aquí, si ejecuto, que 371 mujeres, ¿sí? O sea, o sea, 371 mujeres de las que salen a divertirse con sus amigas también salen con sus familiares. O sea, no me está dando el dato por separado, me está agrupando. ¿Me explico? Y entonces me lo está agrupando en el orden en el que yo los puse aquí. Si yo hubiera puesto el 2, 3 primero, entonces la interpretación sería que 300, miren, que 371 de las que salen con su familia también salen con sus amigas. O sea, sería al revés la interpretación, pero no dejaría de ser lo mismo. Ok, pero lo que yo quiero es hacer un cruce. Entonces, ¿qué quiero saber de las 7? En las 7 dijimos entonces quién le cuidaba a los hijos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces vamos a ver, no a los hijos, a los niños que viven en su hogar. Creo que la encuesta también trata de ser un poco inclusiva y no lo dice directamente a los hijos o a las hijas. Y yo también estoy teniendo un estereotipo como periodista, ¿no? Entonces vamos a la variable. ¿Se acuerdan? Era esta, la P17-1-1. Y entonces yo quiero saber quiénes cuidan a sus propios hijos. Era el 0-1 el criterio, ¿se acuerdan?
Miren, lo vamos a corroborar en la tabla 17, ¿no? En la tabla 17 era la P17-1-1 y era la que decía que ellas mismas cuidaban a los infantes, era la 01. ¿Ya vieron? Aquí está la entrevista. ¿Ya? En su hogar, ¿quiénes se encargan principalmente de cuidar o apoyar a las niñas y niños? Las propias entrevistadas. Entonces vamos a ver en este cruce de datos que nada más son 2 tablas. Ahora quiero saber, o sea, cuántas mujeres que salen con sus amigas y que también salen con sus familiares, o sea, cuidan además a los infantes de su casa, ¿no? Entonces, miren, o sea, miren cómo se redujo el número, ¿no? O sea, cuando yo no ponía esta variable, o sea, de cuidar a los hijos, ¿no? Yo le daba aquí y eran 371 mujeres. Pero cuando yo le doy la variable, o sea, de cuidar a los infantes, entonces se reduce, ¿no? A un tercio, ¿no? Casi a un cuarto de los resultados iniciales. Es decir, de 371 mujeres que salen a divertirse, las que tienen que cuidar o hacerse cargo de los infantes de su hogar baja a 108. Quiere decir que hay un cruce de variables. Las mujeres, quizás entonces el resto de las mujeres que no salen a divertirse sea porque tienen la obligación o la necesidad de cuidar a un infante, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo un cruce y ahí tenemos un dato estadístico para hacer una nota informativa. Entonces ahí podemos decir, o sea, ¿no? O sea, o sea 371, entonces hacemos el porcentaje. Mira, vamos a quitar aquí. 371 mujeres. Dijimos que salían a divertirse con amigas y familiares. De las 371 mujeres en comparación con las 1086 encuestadas, nos dio un total del 34.1%, es decir, el 34% de las mujeres en Mexicali sale a divertirse, pero de ese 34%, ¿no? O sea, 108, ¿no? Que tiene que cuidar a los hijos, también sale. Entonces quiere decir que 371 menos 108 quiere decir que 263 mujeres, ¿sí? 263 mujeres que contestaron salir a divertirse con amigas y familiares, ¿sí? No lo hacen cuando se ven en la necesidad de cuidar a los infantes de su hogar. Y entonces 263 en relación a las 1086 son, o sea, de ese 34% que le gusta salir y divertirse, el 24.2 se ve obligada a quedarse en su hogar. ¿Qué estoy haciendo? Una interpretación de una base de datos de 110,117 registros de mujeres encuestadas a nivel nacional, haciéndole una consulta directa en una entidad federativa y en un municipio específico de esa entidad federativa para conocer la situación que viven las mujeres en el municipio de Mexicali en cuestión a su género, ¿sí? Con base en su vida social, su vida familiar y su sentir sobre recibir este tipo de preguntas. Esa es la consulta que acabo de hacer y eso me permite no solamente hacer productos de nota informativa, sino también reportajes periodísticos muchísimo más elaborados y mejor aún, me da pautas para hacer preguntas a diferentes fuentes informativas clave en las instituciones públicas gubernamentales. Entonces, me parece que con estos 2 ejemplos pudiera quedar claro cómo hacer estas consultas. Acuérdense que la tarea es que hagan 10 consultas de cualquier base de datos que ustedes quieran y hagan la interpretación de la misma para ver si lo estamos haciendo bien. Y pues para quienes estén de visita, espero les sirva la idea de usar Access, no solamente para hacer periodismo de datos, sino también para su vida laboral o personal, cotidiana, para lo que ustedes quieran. Y pues nos vemos en un próximo video. Denle like, ayúdenos a que más gente pueda seguir aprendiendo con este tipo de información y pues nos vemos a la próxima.